Necesitamos acercarnos al Señor, saber que el Señor nos escucha y también saber que el Señor tiene palabra para nuestras vidas. Porque sin duda lo que nosotros necesitamos es palabra de Dios para nuestras vidas. Sabéis, muchas veces nos acercamos al Señor ametrallándolo, ¿no? Haciéndole peticiones. Y nos pasa esto, pero qué necesario es para nuestras vidas sentarnos y escuchar al Señor. Y cuando el Señor nos habla a través de su palabra, tenemos que tener el corazón abierto, la mente abierta para decirle: Señor, aquí estoy para ser un vaso de tu palabra. Amén. Pues en esta tarde quiero compartir un texto que nació del fruto de una mala noticia que recibimos esta semana en Palma. Una familia querida de nuestra iglesia tuvieron un bebé a principios de semana, el lunes, y venía con dificultades, con la salud mal, ¿no? Y el miércoles fallecía el bebé, ¿de acuerdo? Entonces fue algo un poco duro, difícil, aunque tenía problemas de salud. Los papás orábamos, la familia orábamos para que hiciese el Señor su voluntad con Génesis, que era la nena. Y bueno, y el Señor pues se la llevó a su presencia. Pero el motivo de esta meditación tiene que ver porque me bendijo tanto como la iglesia arropó a los hermanos que estaban pasando dificultad. Ver como mucho más allá de una llamada, ver cómo los hermanos habían ido a la casa de esta familia, el cómo lo estaban arropando. El viernes estábamos orando por ellos, toda la iglesia estaba delante orando por ellos. La verdad es que dije: Señor, qué bueno es que tú estás en medio de tu iglesia, que tú has puesto tu amor en nosotros, y este amor es el que tiene que transmitirse hacia los demás. Y por esto nació esta predicación. Y tiene como título: el amor como fundamento del reino. El amor, fundamento del reino. El texto en el cual vamos a meditar o vamos a hacer una partida en esta tarde está en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Dice así la palabra del Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. El Hijo de Dios, Jesús, está cenando por última vez con sus discípulos. En Juan 13 hasta 17 podemos ver la última cena. Están en una mesa. Él está encarando sus últimos días de ministerio terrenal. Y junto a él están estos discípulos, hombres que dejaron su antigua vida, dejaron su trabajo antiguo para seguir los pasos de Jesús, para seguir en pos del Maestro. Personas que tenían diferentes ocupaciones, pero vieron en Jesús como al Maestro, el Señor de sus vidas. Eran personas que sin duda habían dado este paso, pero que todavía debían seguir siendo modelados por Jesucristo. Estos discípulos, estos 12 discípulos, que el Señor había llamado a unos un banco de los tributos, a otro debajo de una higuera, a otro en las barcas. A estos 12 que el Señor les llamó para que le siguiesen, serían los encargados de seguir con la antorcha del Evangelio a la humanidad. Estas 12 personas normales serían los encargados de compartir el Evangelio a la humanidad, hasta el día de hoy, a nosotros. Vemos en este contexto, los versículos anteriores, cómo Jesús lava los pies a sus discípulos, en los primeros versículos. Si lo queréis leer en casa, todo el capítulo 13 es muy, muy hermoso, y vemos cómo Jesús es el ejemplo de amor, de servicio, de entrega, y sería muy bueno que lo pudiésemos leer en casa. Pero no voy a entrar particularmente
a cada uno de los temas o los aspectos. Jesús lava los pies a sus discípulos, algo que estaba destinado a hacerse para el siervo, para el criado, para los discípulos suyos, porque era el maestro. Ninguno de ellos hace esto con Jesús. No le lavan los pies como una costumbre que era cuando entraban a una casa, que se descalzaban y se lavaban los pies. Es el mismo Jesús quien muestra a sus discípulos que no hay servicio inferior, no hay un servicio que no sea digno en el reino de los cielos, sino que es un servicio que le estaba enseñando él de rebajarse para que en el futuro decirles a sus discípulos: vosotros tendréis que lavarlos más adelante los pies los unos a los otros. Entonces, en este contexto, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Pero no solamente acaba ahí, sino que además uno de los suyos, Judas Iscariote, el que llevaba la bolsa, el economista del grupo, lo va a entregar. Lo va a entregar, y justo cuando acaba la cena es entregado a los principales por 30 monedas de plata. Este es el contexto en el cual se encuentra Jesús. Y también, concluyendo el capítulo, podemos ver cómo Jesús predice la negación de Pedro. Aquel que dijo: Señor, yo voy a estar contigo siempre. No te preocupes, que aquí si hay alguien que no te va a fallar, ese voy a ser yo. Y el Señor le dice: mira, Pedro, no te preocupes, que esta noche va a cantar el gallo y me vas a negar 3 veces. En este contexto, y no solamente este contexto que es el capítulo 13, sino viendo cómo eran cada una de las personalidades de ellos, que eran diferentes, esta encomienda que les iba a dar era una encomienda un poco difícil. Mirad, tenemos a un Simón Cananita, uno de los discípulos, que pensaba que Jesús era el Mesías, el libertador, pero él pensaba que ese Mesías era un libertador que iba a libertar al pueblo de Israel de la opresión romana a través de la guerra. Nada más lejos del planteamiento de Jesús. Tenía a 2 hermanos que estaban pugnando, Juan y Santiago, estaban pugnando por ser quién iba a ser el más grande después de que él estuviese, que él se fuese, bajo quién iba a quedar el testigo del Evangelio. Vemos a un Tomás, que será el que va a decir que no cree en la resurrección del Señor, no lo ve, no lo cree, que tiene que meter las manos en el costado. Un panorama un poco difícil, pero Dios es especialista en transformar cosas difíciles. A todos y a cada uno de ellos le va a dar ese mayor encargo que os he dicho antes, de llevar el Evangelio hacia todas las generaciones. Este encargo tenía que ver con lo que os he dicho, mi tema, mi título: el amor como fundamento del reino de los cielos. Y quisiera ver cuál es este encargo, que ya os lo he dicho, que Jesús hace a sus discípulos, y que también hoy nosotros, la iglesia del siglo XXI, aquí en Alcudia, día 25 de febrero, 25, ¿no? Estamos llamados a encarnar, a vivir, a poder ser canales de bendición para otros. Y empieza con esto: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Jesús no estaba proponiendo a sus discípulos una opción. Les dice un nuevo mandamiento. Le está diciendo: si vosotros sois mis discípulos, si vosotros sois mis seguidores, si vosotros sois mi iglesia, esto que os digo no es una opción. Esto es algo que vosotros tenéis que llevar a cabo sí o sí. Es un mandamiento. Por descontado que Jesús tiene el poder, tiene la autoridad para mandarnos, para decirnos lo que tenemos que hacer. Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Señor. Vivimos en tiempos donde dicen: no, a mí tú no me mandes. Aquí a mí nadie me manda a hacer nada. Yo elijo lo que quiero hacer. Si lo que tú me propones me parece bien,
pues lo llevaré a cabo. Pero si, no me si lo que me propone no me gusta, pues no lo voy a llevar a cabo. ¿Sabes? Jesús respeta nuestro libre albedrío, está clarísimo. Pero Él es el que tiene todo el poder, toda autoridad para mandarnos. Por descontado que cuando nosotros hacemos lo que Jesús dice, nuestra vida funciona bien. Saber que vivir en desobediencia al mandato del Señor también tiene una consecuencia, que a veces estamos un poco perdidos, ¿no? Pero cuando el Señor nos dice que hagamos algo, es por algún motivo que sin duda va a ser bueno para nosotros. Así que les dice, vosotros tenéis este mandato. Pero ¿qué había de nuevo en este mandamiento que le estaba haciendo referencia? Pues Jesús estaba haciendo referencia a la ley de Moisés. Estaba haciendo referencia a Éxodo 20, a los 10 mandamientos, donde Jesús tiene más autoridad que los 10 mandamientos y le dice en Mateo 5, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Oísteis que fue dicho por los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de prestado de ti, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow, pero yo os digo, eso es lo que dice Jesús. La ley de Moisés era una ley buena para el momento, pero era una ley limitada en cuanto a su acción y efectividad, porque era una ley que solamente trataba con las acciones de la persona, no trataba con el corazón de la persona como Jesús iba a tratar. Jesús, mucho más allá de nuestras acciones, le importa lo que hay en nuestro interior, qué es lo que nos mueve a hacer las cosas, porque si estamos sanos interiormente, lo que actuaremos de una manera sana, actuaremos bien. Entonces, Jesús lo que está mostrando en este momento, que lo que Él está diciéndoles es superior a la ley de los antiguos. Así que le está dando este nuevo mandamiento sobre el amor, porque es un amor que tiene que ver con su entrega. ¿Sabemos cuáles son los mandamientos más importantes de los 10 mandamientos? ¿Cuál sería el primer mandamiento? ¿Alguien sería capaz de decírmelo? Aunque sea, no sea al unísono, pero que lo digamos. Amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Y el segundo cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mayor mandamiento que este. La ley mosaica toma como a ti mismo como vara de medir para amar a los demás. Es el parámetro para amar a los demás como a ti mismo. Y quisiera desglosar un poquito como a ti mismo. Resulta que todos somos pecadores. O yo por lo menos. Todos somos pecadores. No hacemos las cosas bien hechas.
hacemos nuestra propia voluntad en vez de la voluntad de Dios. Hacemos lo que nos apetece, aún sabiendo que no es bueno. Somos pecadores, hemos nacido en pecado. No intentamos hacer el mal hacia los demás si hacer bien no nos pone en una situación de desventaja. Porque nunca queremos perder. Nunca queremos ser los últimos. Siempre estamos mirando por nosotros mismos y hacia nosotros mismos. Estaría muy bien amar a los demás como a ti mismo si fuésemos personas con un corazón puro que no tienen pecado. Entonces no nos importaría quedar en primero, en segundo, en tercer lugar, en último lugar. No nos importaría, pero resulta que no tenemos un corazón puro. Estamos maquinando muchas veces y a veces no cosas buenas, no cosas de bendición. Hay algo muy sencillo para demostrar este ejemplo de que miramos por nosotros mismos más que para otros. Piensa en tu comida favorita. Hoy me decían los hermanos, un asado. Bueno, pues ya está. Aquí se ve que hay mucha gente que le gusta la carne, ¿vale? Pues ya está. Pues tú piensas que te encuentras con tu familia sentado a la mesa, ¿no? Ves la carne ahí cortadita. Entonces tus ojos empiezan a hacer buscar cuál es la porción, ¿no? La porción mejor. Entonces empiezas a decir, mira, yo creo que esta carne está más rosada, en el caso que te guste menos hecha. Veo que no tiene hueso, así que hay más carne, menos hueso. Me gusta. Empiezas a pensar, dices, no, ojalá que no la pille nadie. O intentaré ser yo el primero para pillarla. No piensas en los demás. No dices, hombre, yo creo que a mi esposo le gusta este trozo de carne. A mi hijo le gusta este trozo de carne. A mi hija este otro. Así que yo me voy a quedar con lo que nadie quiera. Nah. Excepto que seas padre o madre, que ya estás acostumbrado a ello, a quedarte con lo que queda. Normalmente lo que vas a hacer es mirar para ser tú el beneficiado. Si algo tan sencillo, aunque buscamos lo mejor para nosotros en la comida, cuánto más si tenemos que amar a los otros como a nosotros mismos, que buscaríamos nuestros propios intereses. ¿Sabes? Jesús está queriendo que nosotros podamos entender que nuestra manera de amar es limitada, porque está limitada por nuestros intereses y por nuestros deseos. La diferencia que radica entre el amor de Dios y el amor nuestro es la base por la cual se ama. El Antiguo Testamento dice amar al prójimo como a ti mismo. Pero sabemos que al ti mismo, que el yo mismo, es a veces un poco partidista. No miro a los demás como superiores a mí, sino que miro sacar yo ventaja en primer lugar. El amor de Jesús dice amar a los demás como ¿qué? Como yo os he amado. No tiene nada que ver. Amar como Jesús ama, amar de nuestras propias fuerzas, como nosotros mismos. Y así que ahí empieza el texto a desglosar, o quiero desglosar, cuál es el tipo de amor con el cual Jesús ama. Y que nosotros estamos llamados a vivir. Si somos hijos de Dios, si somos discípulos de Jesús, estamos llamados a vivir esa clase de amor. En primer lugar, Jesús es nuestro modelo. En 1 Pedro 2:21 dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Estamos llamados a seguir el modelo ¿de quién? De Jesús. Por desgracia, en este mundo hay muchos modelos que están usurpando el modelo de Jesús. Incluso dentro de la misma iglesia, no hablo de esta iglesia local, sino movimientos dentro de la iglesia, gente que piensa que dice, mira, ¿es bueno ser cristiano? Hombre, claro que sí, hay que ser cristiano. Pero ¿hay que ser un cristiano muy radical, muy entregado? Hombre, tampoco seas tan entregado. Tienes que dedicar un poquito de tu tiempo para ti mismo. Tienes que cuidarte de ti. Tienes que estar mirándote a ti y entregarle a los demás por lo que te quede. Esta es la clase de pensamiento que se vive
no solamente en algunos sectores de la iglesia, sino que es el pensamiento que se vive en este mundo, donde el ser humano se convierte en el centro de todo. Dios hoy día, ¿sabéis quién es? El hombre, la mujer, el ser humano. Y entonces quiere desplazar al Dios de toda su vida. Que Jesús no forme parte, que Dios no forme parte de la vida cotidiana de cada uno de ellos. Yo pensaba ¿qué hubiese pasado si Jesús hubiese sido como nosotros? Si hubiese mirado por sus intereses personales, como nosotros miramos en ocasiones. Si Jesús le hubiese hecho caso a Pedro, ¿sabéis? Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién decís vosotros que soy yo? Y Pedro le dice, yo lo sé. Tú eres Jesús, el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, bienaventurado es Pedro, porque no te reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero sigue el texto diciéndole a Jesús a los discípulos, mirad, chicos, resulta que ya me queda poquito para irme, ya pronto se va a acabar mi ministerio aquí y voy a tener que ir a Jerusalén a entregar mi vida, a irme a los sacerdotes y allí me van a crucificar. Y entonces Pedro le dice, Señor, para nada, no vayas, hombre, no vayas para allá porque allí de verdad que te van a matar si haces esto. Y entonces Jesús le dice, mira, Pedro, tú pones las miras en las cosas de los hombres y no pones la mira en las cosas de Dios. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese hecho caso a Pedro? Pues por descontado que ninguno de nosotros hoy día tenemos salvación eterna. Por descontado que ninguno de nosotros hoy día tendríamos la posibilidad de tener una relación constante, continua, directa con Dios. Saber que el trono del Padre está abierto todos los días, en todo momento. Ninguno de nosotros podríamos decir, me voy a dormir a la cama sabiendo que estoy libre de mis pecados. Tenemos que acercarnos a Dios como se acercaban los antiguos a través de sacrificios de sangre. Y si Jesús hubiese hecho esto, nosotros no hubiésemos podido disfrutar, no hubiésemos tenido este beneficio para nuestras vidas. En segundo lugar, Jesús no buscaba nada para Él mismo. Nuestra manera de amar a los demás normalmente pasa por ser correspondidos. Amamos para ser correspondidos. Tristemente, aunque no lo reconozcamos, estos son motivos por los cuales nosotros amamos a los demás, para ser correspondidos por los otros. El amor del Señor es un amor completamente desinteresado de sí mismo. Él no se valoraba como lo que estaba haciendo. El amor del Señor estaba puesto en ti y en mí. Lo que Él estaba haciendo, lo estaba haciendo por ti y por mí. El bajar del cielo, hacerse un hombre, un ser humano, y entregar su vida, vivir de una manera un poco ajustada económicamente, por no decir mucho, sin tener lugar donde dormir, lo hacía por ti y por mí, no lo estaba mirando en sus propios intereses. El amor del Señor no era egoísta, no era como nuestro amor que espera ser correspondido. Y yo entrego a los demás conforme a los demás me devuelven. Cuanto más entrego es porque espero recibir más. Si yo te doy un regalo de 50 euros, no espero que tú me des un regalo de 3. A lo mejor yo soy muy mezquino. Si yo te he mostrado mi amor, yo espero que tu amor esté más o menos calibrado a mi amor. Pero Jesús hace una parábola para decirle a sus discípulos que esa clase de amor no es el que hay que trabajar, no es el que hay que buscar. Y en Lucas 14, versículos 12 al 14, dice así, en esta parábola:
Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¡Wow! Cuando tú ames a los demás, no ames para poder recibir en contrapartida. Ama desinteresadamente. Necesitamos entender esta clase de amor de Jesús, que es un amor que trasciende todos los intereses, el que haya una contraprestación o una contrapartida. No podemos vivir en el egoísmo. Juan 3:16 dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Esta es la clase de amor que el Señor nos mostró. También Jesús amó a sus enemigos. Jesús estaba cenando esta noche, su última noche, con sus discípulos, y tenía a Judas sentado con él en la mesa. Dijo: al que le dé el pan mojado en la boca, este va a ser el que me va a vender. No le montó ningún pollo, no le echó de la mesa, no dijo: mira tú, lárgate de aquí, que mira tú lo que estás haciéndome. No, siguió comiendo, incluso dice que le dio el pan. Jesús amó a Simón como amó a cada uno de sus discípulos. Simón se convirtió en enemigo de Jesús. Jamás fue Jesús. Para Jesús jamás fue Simón su enemigo. En Mateo 5:43 dice así: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿En qué parte está esto de la Biblia? No está. No está. Esto es un añadido que hicieron los judíos, los fariseos, para poder ser bondadosos con los que eran sus amigos, para descartar a aquellos que eran sus enemigos. Igual pasa que cuando, ¿sabéis? La mujer que fue hallada en adulterio, que la iban a apedrear, decía la ley levítica que a quien tenían que apedrear, ¿sabéis quiénes eran? A los dos, porque el adulterio es de dos personas. Pero ellos no, ellos querían lanzarle piedras a la mujer. Habían querido tergiversar la verdad de Dios para convertirla en sus propios intereses. Y le dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso se lo habían inventado para ser ellos personas partidistas y amar solamente a los que ellos les interesase amar. Os voy a contar una cosa, un testimonio que me pasó a mí cuando era joven, ¿vale? Ya pasó un tiempo. Resulta que yo trabajaba en un almacén. Trabajaba en un almacén de la empresa eléctrica de Endesa, ¿vale? Y yo tenía la mejor categoría que puede haber en un trabajo: ser peón. ¿Alguien ha sido peón de algo? Bueno, un peón es alguien que lo único que se le supone que tiene que hacer es obedecer. No puede tener ideas, tiene que hacer lo que le digan. Cualquier peón que no haga eso, entonces se la juega, ¿de acuerdo? Se la juega como una bronca grande. Y resulta que yo iba con mi jefe y me decía: venga, Chema, 10 tornillos, 2 guantes, ¿no? Y un día, recuerdo que mi jefe no estaba y yo fui al mostrador donde despachábamos todo y viene un compañero y me dice: oye, ¿me podrías dar unos tornillos? Yo peón, ¿vale? Yo peón. Digo: no, yo no puedo darte 2 tornillos. Sí, alguien me los tiene que dar. Le digo: pero es que no está mi jefe. Pero es que es urgente, estamos de una avería. Y le digo: toma, bueno, vale, ya está. Voy a buscar los tornillos y le entregué los tornillos. Cuando se enteró mi almacenero de que yo había entregado los tornillos, entonces no me dijo nada. Solamente me dijo: ¿quién te crees que eres tú? Y de entonces
me empezó a dar los trabajos más duros. Entonces, cuando estaban todo el mundo al aire fresco en verano, a mí me tenían en el patio colocando tubos de hierro, sudando como un pollo. Bueno, pero bueno. Y yo dije, bueno, no te preocupes, ya verás tú, algún día me la pagarás. Y efectivamente, este hombre era almacenero por los años que llevaba. No es porque fuese una flecha, ni en los números ni en las letras, era alguien que le venía justito. Y yo recuerdo que me decía, venga, vamos a preparar este material. Me decía, 2 litros de alcohol. Yo cogía 2 litros de alcohol. Pero claro, yo veía lo que él estaba, la libreta donde él estaba leyendo la nota, ¿no? Yo decía, no son 2, son 3, pero no se lo voy a decir. Ya le echarán la culpa a él. Yo cogía 2 litros de alcohol. Coge 5 pares de guantes. 5 pares de guantes. No son 5, son 4. 5 pares de guantes. Y yo decía, pero sí, ya verás tú, te vas a enterar. Y mi pensamiento decía, me las vas a pagar todas juntas. Y el Señor me hablaba y me decía, pero tú no eres cristiano. El Señor me hablaba y yo tenía una lucha grandísima conmigo, ¿no? Yo decía, Señor, lo único que estoy haciendo es comportarse como Él se comporta conmigo, no estoy haciendo nada más. Y me decía, no paguéis mal por mal. Y a pesar de que seguíamos haciendo esto y él me iba diciendo cosas que no estaban bien, yo tenía esa lucha y yo decía, no, Señor, no, le voy a pagar mal por mal, le voy a pagar mal por mal. Y el Señor, no le pagues mal por mal. Y al final llegamos preparando el material, decía, mira, Lorenzo, que te has equivocado en esto, no eran 2, eran 3, vale, gracias, no eran 4, no eran 5, eran 4. Y entonces no le devolví como él me había pagado. Normalmente, algún día sí que se la pagué, ¿vale? De acuerdo, pero eso estoy hablando de... Pero eso me pasó una sola vez que estaba muy enfadado, ¿vale? Pero no lo digo como algo que se tenga que hacer, pero también a veces uno se equivoca, ¿no? Y le he pedido perdón y ya está, ¿de acuerdo? De hecho, nuestra relación, deciros algo, que después de que fui honesto con él, mi relación me dejó de castigar, ya no tuve que colgar más hierros en el patio a las 12 del mediodía, en verano, y nuestra relación se arregló. ¿Sabéis? Alguien que se había convertido en mi enemigo, o yo me había convertido en su enemigo, porque en teoría lo había dejado mal, nosotros estamos llamados igualmente a bendecirlo, no a aborrecerlo. ¿Tú tienes alguna persona que te hace la vida imposible? ¿Alguien? ¿Algún jefe? No. Nada, ni te complica un poco la vida. Genial, entonces ya está. Es para mí solamente. Pero si lo hay, incluso si tu esposo o tu esposa te hace la vida imposible, porque a veces también hay dificultades, o incluso si tienes a un familiar que te hace la vida imposible, ámalo, ora por él, bendícelo, porque es de la única manera que podemos pagar nosotros los hijos del Señor. No podemos pagar el mal por mal, pagamos el mal con bien, porque cuando bendecimos hay recompensa. Amén. Hay recompensa. Así que Jesús le dice a los discípulos, a vosotros os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica, le niegues. Y aquí sigue avanzando. Hermanos, no somos como el resto del mundo. Aunque tengamos pies, orejas, manos, somos hijos del reino. Somos hijos de Dios y el Señor está obrando en nuestras vidas para no ser igual que los demás. Por descontado que en algunos tiene que hacer mucho trabajo y en otros muchísimo, ¿de acuerdo? Pero siempre tiene que hacer mucho trabajo el Señor para que no ser igual que los demás. Jesús también mostró su amor con obras, de una manera real. ¿Sabéis? Hoy día vivimos un tiempo donde hay muchas frases bonitas. Cuando tú ves un reel, frases súper motivadoras, super cookies, perdón por la expresión, súper guapas, ¿no? Tú puedes. No dejes que la vida te apague. Cosas así, ¿no? Palabritas muy bonitas, ¿no? Pero si tuviste un mal día, no te acuestes. Cualquier cosa. ¿Sabes?
frases motivadoras que no te llevan a ningún lugar, pero son frases, ¿no? Están bonitas. Pero más que las palabras, lo que demuestran lo que hay son las acciones. Si alguien te dice te ama y no hace nada por ti cuando tú estás en mala situación, más o menos te ama. ¿De acuerdo? Te ama de piquillo, pero no te ama en sus acciones. Jesús sí que amó a los suyos hasta el fin. En Filipenses 2 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser el igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús no dijo que iba a venir a la tierra, Jesús vino a la tierra. Nosotros, como hijos de Dios, no estamos llamados a hablar mucho. Nuestro testimonio, aparte de hablar de Jesús, nuestro testimonio tiene que ser un testimonio impactante que bendice, que cuida, que protege, que se cuida de los demás, más allá de nuestras palabras. Sabéis, vivimos en tiempos donde, no sé, vas a una boda, ¿y qué hacen los que se casan? Se prometen fidelidad hasta que hasta la muerte los separe. Bueno, más o menos. Hay una tasa de divorcios bestial. Una tasa de un 75%, no, perdón, de un 60% de divorcios. Cada 10 matrimonios que se casan, 6 se separan. Y se habían jurado fidelidad eterna, siempre se iban a amar. Por eso las palabras se las lleva el viento, pero las acciones no se las lleva el viento. Podemos pensar en algunos ejemplos de cómo podemos bendecir a otros. Predicar el Evangelio a una persona que no conoce a Cristo es una muestra de amor. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Visitar a los enfermos, a los presos, son muestras de amor, reales, tangibles. Llevar palabra de aliento al que está desanimado o promesa bíblica a aquel que se ha descarriado, también son muestras de amor. Orar por las personas, mostrar ternura, paciencia, perdón con los que nos ofenden, también son muestras de amor. Involucrarnos en el servicio de nuestra iglesia local, juntamente con el resto de la familia, también es una muestra de amor. Cuidar, levantar a nuestros esposos, nuestras esposas, son muestras de amor. Dar testimonio de Jesús en nuestros trabajos, en nuestra manera de actuar, preocupándonos por nuestros compañeros, bendiciéndoles, orando por ellos, son muestras de amor. El amor de Jesús se muestra de muchísimas maneras y todas y cada una de ellas tangibles. El amor de Jesús no es etéreo, es tangible. Amén. Necesitamos encarnar este evangelio en nuestras acciones. Seguimos más adelante y podemos decir que otra de las muestras del amor de Jesús es que Jesús perdonaba. En la cruz, cuando Él murió en la cruz para conseguir nuestro perdón, incluso aún en las horas previas a la cruz, Él trató con la traición, trató con el abandono de sus discípulos, pero su amor le impulsaba siempre hacia el perdón. Todos somos pecadores, todos, y necesitamos ser perdonados por Dios y también por nuestro prójimo. Porque ¿quién de nosotros no ha dañado a alguien alguna vez? ¿Has tenido que pedir perdón? ¿Te han pedido perdón? ¿Sabéis una cosa? Cualquier amor, cualquier tipo de amor que no tenga como base el perdón, está destinado a la muerte. Porque en muchas ocasiones te van a ofender y tú vas a ofender. Y tendrás que ser perdonado. Pero qué difícil es perdonar cuando te han dañado. Cuando tú has abierto, por ejemplo, tu corazón a alguien que le has hecho de tu máxima confianza y te ha traicionado, lo que fuera que te ha hecho, qué difícil es volver a confiar en esa persona. No sé si a vosotros pasa, pero a mí sí que me pasa. Pero vemos
que el Señor, a pesar de que lo estaban traicionando, les dijo, no les tomes en cuenta esto que están haciendo cuando estaba en la cruz. Nosotros, igualmente, como hijos del Señor, a pesar de que nos traicionen, estamos llamados a perdonar. Una cosa es perdonar, otra cosa es olvidar. Porque mientras no tengas Alzheimer no te vas a olvidar de la historia. Pero perdonar significa, no tomar en cuenta, no volver a tomar en cuenta esa afrenta, esa ofensa que te han hecho. Eso significa perdonar. No tomar más en cuenta lo que te han hecho mal. Y si tú me dices, pero tú te estás pasando 7 pueblos, todo esto que estás diciendo solamente lo puede hacer Jesús. Efectivamente, sí, solamente lo puede hacer Jesús. Todo esto que os acabo de hablar, solamente lo puede hacer Jesús. Porque este es el amor con el que Jesús nos ha amado. Naturalmente es imposible, no podemos. Podemos decir, bueno, en alguno rasco el 5, soy un poco entregado, en el otro un 3, en el otro un 1. Pero nosotros no somos Jesús. Pero ¿sabes una cosa? Si en nosotros no morase el Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad, si en nosotros no morase el Espíritu Santo, que es aquel que hace que seamos como Jesús, te podría decir, es verdad, no se puede vivir. Pero cuando el Espíritu Santo está viviendo dentro de ti, cuando Dios se convierte en tu prioridad y le dices, Señor, no más mis intereses, no más yo el primer lugar, sino que tú seas el primer lugar. Cuando tú decides decirle, mira, Señor, yo paso a un segundo lugar, quiero morir a mi viejo yo, a mí mismo, para que tú crezcas en mí, es entonces cuando empiezas a poder decir, mira, Señor, veo que estás haciendo cosas grandes en mí. ¿Tú eres igual que cuando conociste al Señor? No debería ser así. Deberíamos haber mejorado, ¿no? Por lo menos parecernos más a Jesús. Si hemos empeorado, pues no sé, habrá que hacerse un replanteo de decisión. Pero ¿sabes? Si no somos los mismos, es porque el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Si ya no somos tan egoístas como éramos antes, si ya no miramos tanto el interés por nosotros, es porque el Señor está haciendo una obra en nosotros. Y solamente podemos vivir de una manera diferente cuando estamos conectados con Jesús. Jesús le dijo la parábola de la vid a sus discípulos en Juan 15, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Fuera de mí, nada. Nothing, res. No podemos hacer nada fuera del Señor. Este amor no está en nosotros, pero cuando el amor del Señor está en nosotros, cuando Jesús está morando en nosotros, sí que podemos vivirlo. Sigue el versículo 35, dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que tenéis amor unos con otros. ¿Sabéis? Le está diciendo, mira chicos, ¿veis? Esto es, hay que arremangarse, ¿de acuerdo? Hay que arremangarse porque hay que trabajar. Van a conocer ellos que sois mis discípulos si tenéis amor unos con otros. Jesús se encarga a todo creyente de todo tiempo, del lugar que sea que se encuentre, a ser un ejemplo real del amor recibido por Cristo. De la gracia recibida por Cristo, del perdón recibido por Dios, que le lleve a actuar en consonancia con la nueva naturaleza que tenemos. ¿Sabéis? Este es el encargo que tenemos. Si somos hijos de Dios, tenemos una nueva identidad que nos lleva a vivir como Jesús. El éxito de una iglesia, el éxito bien entendido de una iglesia, no es el que venga mucha gente a la iglesia, a la comunión. No es que tengan grandes programas y que digan, wow, que la gente se deslumbre. No es que tenga una gran solvencia económica. El éxito de una iglesia no es todo esto. El éxito de una iglesia, según Dios, es aquella iglesia que ama.
que ama a los demás y que no se mira a sí misma. La iglesia, el éxito según Dios es la iglesia que vive conforme a los principios de Dios. Es la iglesia que tiene la huella indeleble, que no se borra, del amor de Cristo en cada uno de nuestros corazones. Eso es la iglesia exitosa según Dios. La iglesia que es testimonio, que es luz, que es sal, que ama a pesar de. Amar a pesar de. Eso es el verdadero amor. El amor de Jesús es un amor que te dice, ama a pesar de. Porque cuando todo funciona bien es muy fácil amar. Pero a pesar de es más complejo hacerlo. Pero la iglesia del Señor está llamada a amar a pesar de. Y con esto ya voy acabando. La iglesia primitiva gozaba de tan buen testimonio con la sociedad coetánea que estaban, porque había comunión entre ellos, porque ellos se ocupaban de los enfermos, porque ellos se ocupaban de los más débiles, porque ellos, la iglesia, estaba preocupada, ocupándose en aquellos que tenían menos. La iglesia verdadera del Señor es aquella que se mete en medio de la necesidad. Y esto fue un distintivo de la iglesia primitiva. Gozaban del favor de la sociedad porque ellos se preocupaban por la sociedad. Amaban a la sociedad. Mi querido hermano, mi querida hermana, tú estás llamado a amar a tu hermano y a tu hermana, de aquí la fe. Pero estamos llamados a amar a nuestros enemigos. Pero estamos llamados también a amar al que está lejos de nosotros. La parábola del buen samaritano debe ser una realidad en la iglesia que vivimos. No es aquella iglesia, ¿sabéis cuál es la parábola del samaritano? Cuando había una persona que estaba bajando el camino a Jericó, fue asaltada por unos ladrones, cayó en el suelo, tendido y malherido. Y pasaron por su lado un levita. ¿Y qué más? Se me ha olvidado. Y un sacerdote, ya se me ha olvidado el sacerdote. Aquellos que encarnaban los estándares altos de la ley. Y pasaron por alto, lo dejaron de lado y pasaron silbando. No lo he visto. Pero un samaritano, alguien que no gozaba de buen testimonio para los judíos, que eran su competencia, aquel fue el que se bajó de su montura, el que lo tomó, el que lo llevó a una posada, el que pagó por el enfermo y le dijo, bueno, cuídamelo y todo lo que gastes de más de lo que te estoy dando, cuando vuelvas no te preocupes que yo te lo pagaré. Y esto es la iglesia de este tiempo, de nosotros que estamos llamados a ser una iglesia que ama profundamente, que se involucra con la necesidad. Por descontado que vivimos en tiempos difíciles para la fe. Son difíciles para mantenernos en nuestra fe. Cuando tú hablas de que eres cristiano, se ríen como de ti, ¿no? Y dicen, madre mía, ¿todavía existen estos seguidores de Jesús? Pero ¿sabes una cosa? El único que tiene la solución para este mundo es Cristo. La palabra del Señor dice en Efesios, según Pablo, dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sobreabundó la gracia. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y nosotros somos hijos e hijas de la gracia. Somos hijos e hijas de la gracia. Y estamos llamados a bendecir, a ser parte de esta gracia para poder bendecir a este mundo que está doliente. Es un mundo confuso, que está perdido. Pero si hay algo que puede cambiar el mundo, como cambió tu vida y mi vida, es el amor de Dios. Que dio sentido profundo a nuestras vidas. Es el único amor que puede cambiar este tiempo, este mundo. Así que necesitamos ser esta iglesia involucrada, amándonos los unos a los otros, como el Señor nos ha amado. ¿Oramos? Señor y Dios, te damos muchísimas gracias en esta tarde por tu palabra. Muchísimas gracias porque es en ella donde encontramos el camino en el cual nosotros debemos seguir.
Gracias por hablarnos. Gracias por tomarnos, Señor. Gracias por habernos dado un propósito para nuestras vidas. Gracias porque sabemos que somos tus hijos. Que tú nos rescataste de nuestra manera antigua de vida. Que tú nos trasladaste de las tinieblas a tu luz admirable. Y queremos ser en esta tarde, Señor, una iglesia que ama, que no se mantiene ajena a la necesidad de este mundo, Señor. Que no se mantiene ajena a la necesidad del hermano, de la hermana, Señor. Queremos ser una iglesia real, encarnada con nombres y apellidos, que nos preocupamos los unos por los otros, de verdad, Señor. Ayúdanos a ser esta iglesia ejemplo, luz, porque tú nos has dado ejemplo para que nosotros podamos caminar en él. Quiero pedirte por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. En esta tarde, si hubiese alguno de ellos que están pasando por dificultad, queremos pedirte que tú los estés bendiciendo, que tú les estés ayudando, levantando y que podamos ser el sostén, el apoyo de cada uno de nuestros hermanos, Señor. Y te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo.